Bueno, ¿qué tal? Vamos con esa nueva entrega de las Más que Noticias, ¿eh? Se viene parón de selecciones, aburrido, parón de selecciones. A nadie nos gusta, las cosas como son. Vendrán días de aquellos de pasar un poco de hambre, pero no os preocupéis, que en el Barça se está trabajando mucho. Sabéis que viene un mercado de fichajes trepidante y que el Barça tiene ganas de reforzar el equipo, más si cabe, con el subidón de adrenalina que estamos teniendo últimamente. Así que vamos a repasar todas las noticias del día, que son jugosas hoy, ¿eh? Me gusta cómo viene el día. Vamos con las más que noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en una nueva entrega de las Más que Noticias, donde vamos a hablar nuevamente de lo más interesante, lo que ha dado de sí en las últimas horas en torno al mundo blaugrana, ¿eh? Si quieres estar informado, ya lo sabes, las Más que Noticias son tu hora favorita del día. Bueno, la renovación de Ronald Araujo sigue algo estancada, sigue algo parada, pero el Barça sabe que es de prioridad y de prácticamente obligatoriedad renovar al central uruguayo. Un central uruguayo que está haciendo prácticamente a exhibición por partido. Está yendo el bueno de Ronald Araujo y que está dejando a todo el mundo futbolístico con esa cara de decir, como este tío se quede sin contrato, tengo que ir a ficharlo. El Barça lo sabe, lo tiene como una de sus prioridades y el bueno de Ronald Araujo siempre ha priorizado escuchar al Barça, ¿eh? Ya lo hemos explicado aquí muchas veces. Él quiere quedarse aquí y prioriza absolutamente al Barça en todos sus frentes, en todos los que tenga abiertos posiblemente. Bueno, el Barça se plantó en una oferta de entre 3 y algo millones de euros, algo que sus agentes no aceptaron por nada del mundo, pero el Barça está confiante en poder llegar a una solución en los próximos días. Hay que tener mucho tacto en esta situación, hay que tratarlo con mucho cuidado porque, repito, Ronald Araujo está deslumbrando en el mundo y en Europa, y el Barça tiene que acelerar el tema para cerrar su renovación. Repito, dos cosas claves que dicen hoy algunos medios es que está encantado con su vida en Barcelona y que además sus charlas con Xavi son muy fructíferas y que él se siente importantísimo dentro del proyecto. Así que el uruguayo sigue teniendo como prioridad al Barça, pero el Barça tiene que empezar a tratar la situación un poquito más en serio. Desde algunos puntos de la directiva del Barça se resisten a aseverar que Haaland es imposible, ¿eh? Vimos el discurso de Jan Laporta, vimos el discurso de Rafa Juste, vimos también la cara de Mateo Alemán cuando le preguntan el otro día y hace la cara como diciendo cuidado con este tema que es bastante espinoso. Bueno, todos sabemos que a día de hoy es imposible, pero hay algunos directivos que quieren seguir manteniendo la esperanza viva hasta el final, y es que hasta que Haaland no decida dónde se marcha, el Barça podría tener o no esperanzas en fichar al noruego. ¿Por qué? Bueno, debido a que tiene prisa por cerrar su salida del Dortmund y Haaland también tiene prisa por saber dónde jugará la temporada que viene. Todo lo que sea a priori rápido o que se cierre pronto le haría una ventaja considerable tanto al City como al Real Madrid, porque, bueno, ante todas las prisas y toda la urgencia, elegiría entre esos dos equipos, que son los que a día de hoy le pueden ofrecer el dinero que pide, y en caso de que se dilatara un poquito más esto, digamos que el Barça seguiría con vida. Si Haaland dice voy a decidir la semana que viene, el Barça tiene pues entre 0 y 0 opciones. Pero si se sigue dilatando esto, desde el Barça, repito, y algunos directivos solo, piensan que es porque Haaland está empezando a dudar y está empezando a pensar, vaya a ser tú que me equivoque de proyecto deportivo, me vaya a ganar dinero y me pase como a los Neymar y compañía. Que por cierto, de Neymar hablaremos luego en un vídeo, porque han habido unas declaraciones de un periodista de Francia que yo creo que van a hacer implosionar por algún momento la relación entre el brasileño y el PSG, ¿eh? Luego lo haremos en un vídeo un poquito más distendido. A suplir a Neymar vino Ousmane Dembélé, que sigue sin renovar y sigue sin dar ningún tipo de noticia a su agente en cuanto a la renovación. Desde el Barça se le da por perdido absolutamente. Estamos a 22 de marzo, a muy poco de que pueda empezar ya a negociar con otros clubes, y hay ciertos puntos de la directiva que ya afirman que si todavía no ha firmado, que si todavía no se ha puesto en contacto con nadie
del club es porque ya lo tiene hecho con otros equipos. Digamos que tú deberías tener algo de prisa en renovar o no, si no tienes nada más, ¿no? Pero claro, si tienes varias opciones para irte o tienes algo atado, pues tú vas alargando el tema y ya está. Me parece feo la manera de tratarlo, ¿eh? Yo creo que si tienes decidido que te vas a ir y que tienes una oferta ya en firme, oye, me voy a ir a este equipo, pues se lo podrías comunicar al Barça, que debería empezar a moverse, y lo está haciendo de hecho, pero de una manera más tímida, para suplirte, ¿no? Así que de momento no cambia nada. La situación de Ousmane Dembélé sigue centrado en jugar, que lo está haciendo muy bien últimamente, y su agente sigue centrado en lo que toca, ¿no? En buscar de esto, en buscar billete. Adama Traoré es otro de esos casos que siguen abiertos, otro de esos melones que quedan todavía por resolver de cara a final de temporada. Sabéis que tiene contrato hasta final de año, que vino haciendo un esfuerzo económico terrible, que vino a ayudar al equipo en un momento en el que seguramente pues podría haber sido otro equipo y estaría ganando el triple de dinero y, bueno, seguramente hubiera tenido un camino más fácil, el Tottenham o algún otro equipo. Decidió apostar por la que fue siempre su casa. Aquí está, se le valora muchísimo en el club. Xavi lo quiere seguir manteniendo en sus planes. Eso sí, el Barça ya le ha transmitido a Méndez, que es su agente, que deberían buscar una solución al tema de la cláusula esta de 30 kilos, ¿no? O sea, que el Barça no pretende destinar 30 millones al fichaje de Adama Traoré. Igual entre 5 y 10 sí se podrían hacer algún que otro pago, pero que el Barça no está por la labor de pagar 30 kilos. No quiere decir que no se vaya a quedar Adama Traoré, quiere decir que, bueno, pues que esos 30 millones igual el Barça prefiere ahorrárselos y gastárselos en otro sitio. ¿Que solo queda esa opción? Pues seguramente se pagarían, pero vamos, que no es la idea del Barça. Así que se ha puesto en contacto con Méndez y le ha dicho, oye, hay que hacer lo que sea, Trincao, Riqui Puig, lo que sea, vamos a mover lo que sea, pero por Adama no podemos gastarnos 30 kilos en junio. Las cosas están así, Adama Traoré quiere quedarse, el Barça quiere que se quede, así que, bueno, a priori todos tendremos un final feliz con Adama Traoré quedándose en el club de su vida. Ayer por la noche explotaba todo cuando Fabrizio Romano daba la noticia en primicia, en exclusiva, que Franck Kessie ya había pasado el reconocimiento médico e inclusive firmado algún que otro precontrato ya con el Barça. Digamos que el mediocentro del Milan ya se da por fichado 100%, ha firmado ya su precontrato y además ha pasado ya la revisión médica. Recordaros que Franck Kessie firma por unos 4,55 millones de euros con cifras ampliables, con esas cláusulas variables, hasta 6,5. Esta es, digamos, este es el rango que se ha marcado Joan Laporta para los futbolistas que vengan, para los fichajes que lleguen. La nueva escala salarial es esta. De 4 millones hasta 6,5 es lo que vas a ganar el Barça. ¿Te gusta? Bien. Si no, puerta. Esta es la nueva idea, esta es lo que tiene ahora la Junta en la cabeza para equilibrar un poco el tema de los salarios y en caso de que se tenga que fichar una estrella, pues se le pueda pagar un poquito más. Pero bueno, buenas noticias, que sí vendrá a reforzar a partir de este verano la plantilla del Barça por un precio razonable, porque recordad, viene con carta de libertad. Y hablábamos antes de Ousmane Dembélé, uno de los nombres que suenan para sustituir al que digamos extremo francés es Rafinha, porque Deco, que es su representante, pues lo ha ofrecido hasta en 4 ocasiones ya al Barça. Sabéis que el Leeds está ahí pendiente de, digamos, de si baja o no baja de la Premier League. Esto facilitaría mucho las negociaciones porque su cláusula baja a la mitad, no sé si la tiene ahora de 50 millones y baja entre 25 o 20 millones de euros en caso de que el Leeds descienda. Y Rafinha, digamos, es una de esas opciones viables, fáciles, para firmar en caso de que pues Dembélé, como está más o menos todo ya encaminado, marche, ¿no? Hay más nombres, pero Rafinha es uno de los que están más fáciles debido a la buenísima relación de Deco con Laporta y además también que, recordad, trabaja de manera semioficial Deco como scouting del fútbol sudamericano. Rafinha brasileño, bueno, blanco y en botella, que se diría leche, así que Rafinha, digamos que está en el top 3 de esa lista de fichajes para suplir a Ousmane Dembélé. Hasta 12 futbolistas del Barça se marchan con sus selecciones, la mayoría para amistosos, no sé si 8 o 9 se van para amistosos que no le interesan a nadie. Las fechas FIFA siguen haciendo estragos. Recordad que hay un parón de 15 días en los que los futbolistas no van a trabajar juntos. No sé si es bueno o malo esto, en qué sentido lo mires, para Xavi, para la plantilla y sobre todo para el equipo, pero vamos, que estamos hartitos de los parones estos
extraños. Si te vas para hacer algún tipo de torneo, alguna historia, bueno, pues se entiende, ¿no? Pero amistosos de estos extraños que no se entienden, no sé yo, no la acabo de coger, menos en fechas tan importantes como las que estamos, ¿no? Tramos decisivos de la temporada. Stop un segundo para recordarte que si me estás viendo y no estás suscrito, no sé qué estás haciendo, ¿eh? Que he visto en las estadísticas que hay un montón de gente mirando que no está suscrita. Es gratis, aprovecha, va, suscríbete. Los fichajes de invierno del Barça, bueno, han triunfado de manera rutilante, sino que se lo digan al bueno de Pierre-Emerick Aubameyang. Suman 16 goles y 12 asistencias entre, digamos, los 4 fichajes que hizo el Barça en el mercado invernal, ¿eh? Recordad, Dani Alves, Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres, estos 4 fichajes, 16 goles, 12 asistencias. Se dice rápido, pero fíjate tú, al final, lo que aumenta la cantidad de goles que metes en un partido, si lo repartes de manera estadística, la aportación de los fichajes de invierno ha sido prácticamente decisiva. Lo estamos viendo, como digo, en el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, como, bueno, en muchos partidos ha sido ultra decisivo y totalmente diferencial, ¿no? También el caso de Ferran Torres, quizás no tanto con los goles, pero en el estilo de juego. Adama con las asistencias, Dani Alves, bueno, en general muy buen trabajo en el mercado invernal por parte de los directivos del Barça, esa dirección deportiva, Jordi Cruyff y Mateu Alemany. Esperemos que siga así también en el mercado de verano. Y terminamos con una noticia que me ha hecho bastante gracia, y es que el Barça ya está pensando en el trofeo Joan Gamper, ya sabéis, ese trofeo que se hace de manera simbólica en algún tramo de la temporada, en el que se presenta al equipo, a los nuevos fichajes, a los directivos. Bueno, digamos que es una fiesta en el Camp Nou. Si no habéis ido nunca, os invito a que vayáis, está bastante interesante. Hemos visto pasar por allí, yo que sé, Boca Juniors, el Santos, grandes equipos como la Juve también, el Milan. Y para este año, cuidado con el tema, el Nápoles el último con el tema de Maradona. Para este año se está barajando a muchos equipos, entre ellos otro italiano. Sí, otro italiano no es otro que la Roma de Mourinho. Así que, ¿quién te dice a ti que hay que preparar las palomitas? Porque, madre mía, un Barça-Roma con Mourinho en el banquillo, con el Camp Nou repleto, cuidadito con el tema. También te digo una cosa, yo pondría los titulares, y endosarle una goleada a Mourinho siempre es bonito, claro que sí. Y hasta aquí esta entrega de las Más Que Noticias. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, déjame un like, no cuesta nada, es un sencillo like. Suscríbete si quieres seguir informado del Barça, y sobre todo para no perderte el vídeo siguiente, que tiene tela. Tiene tela las declaraciones que ha hecho este periodista de Francia. Vais a flipar. Poco menos le ha dicho a Neymar de borracho para arriba. Así que luego lo analizamos todo con tranquilidad. Nada más, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, un saludo y... Sí, Forza Barça.